Jóvenes, buenos días, ¿cómo están? Estamos nuevamente en una clase de cuarto PSU y hoy día vamos a trabajar la importancia de la cuestión social en nuestro país. La clase anterior abordamos el ciclo económico del salitre, la economía del salitre, ¿cierto? En el espacio temporal desde el año 1884, el triunfo después de la Guerra del Pacífico, hasta el año 1929 con la caída de la Bolsa de Nueva York y la depresión, ¿cierto? El tema de la provincia de Tarapacá y Antofagasta, las características de la economía del salitre, ¿cierto? Cómo dinamiza otros sectores productivos, las consecuencias también del salitre y la crisis por el salitre sintético y también por la crisis del 29. Estos son los dos objetivos que van a orientar esta clase. Primero, caracterizar la sociedad finicicular finales del siglo XIX, reconociendo sus desigualdades y las diversas posturas políticas frente a esta, ¿cierto? Claro ejemplo, la cuestión social como desigualdad. Y el segundo sería valorar la importancia de la organización social para hacer frente a los problemas laborales y de calidad de vida. Pregunta: a partir del siglo XX se manifestó en Chile una creciente preocupación por la precaria condición socioeconómica de una gran parte de la población, sectores populares en gran medida, situación conocida como cuestión social, que venía desde el tema de la revolución industrial. Dicha preocupación se centró fundamentalmente en los problemas de los, y acá están las alternativas correctas para que ustedes respondan, y al final de la clase vamos a dar la pequeña justificación. Entonces lo de hoy día es cuestión social, condiciones de vida y laborales de obreros y campesinos a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, tipo de organización obrera, mutuales, mancomunales, sociedades de resistencia, la FOCH, también importante, y las soluciones y propuestas para solucionar las diferentes problemáticas de la época. La cuestión social entonces es un término que surge en el proceso de revolución industrial en Inglaterra y que lentamente va llegando a diferentes partes del mundo y a América Latina. En gran medida, cuando ustedes escuchan cuestión social, automáticamente son problemas sociales y laborales y también problemas económicos que afectan a los sectores populares en nuestro país principalmente a finales del siglo XIX, ¿ya? Las últimas dos décadas del siglo XIX y también en comienzos del siglo XX, las dos o tres primeras décadas del siglo XX. Problemas de mineros, ¿cierto? Por el tema de la economía del salitre, de obreros también y de campesinos. Fue un problema que trascendió sectores productivos y fue un problema tanto de un sector urbano como también de un sector rural. Estos problemas en gran medida se acentuaron y fueron más evidentes por este proceso de migración campo-ciudad que se vivió de la zona sur a la zona centro y también de la zona centro a la zona norte, a las ciudades gigantes que estaban creciendo por el auge del salitrero, porque estas ciudades no estaban preparadas para recibir a una cantidad muy importante de población y surge una explosión demográfica que evidencia los problemas que sufría Chile a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que algunos problemas hasta el día de hoy pueden ser claro ejemplo de lo que pasó en esta época. Factores de la cuestión social. Punto número uno sería la industrialización incipiente, proceso que se vivió en Chile a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, donde estas grandes ciudades se fueron industrializando y por ende afectaron a las condiciones de vida de estos grupos sociales porque no estaban preparadas las ciudades para este proceso. ¿Ya? Punto número uno. Punto número dos, el auge salitrero que va de la mano con lo anterior, donde este auge tan importante de un momento para otro se podría decir, fue promoviendo esta migración campus-ciudad que evidenció todas las problemáticas de la cuestión social, ¿cierto? La higiene, la poca salubridad, pocos servicios de alcantarillado, problemas con agua, agua potable, problemas de educación, salud, problemas laborales y una infinidad más de problemas que afectaron a estos grupos. Y tercero, la escasez de infraestructura y servicios en las ciudades que reciben migración campo-ciudad. Había poca vivienda, por eso surgen los CITES, los conventillos, los ranchos, porque las ciudades no estaban preparadas para recibir esta explosión demográfica de un momento para otro, se podría decir. Y también no había los servicios para poder mantener la ciudad funcionando de buena forma. No había educación o era muy mala y la salud era relativamente o muy precaria, la verdad.
¿Cómo eran entonces las condiciones de vida en las ciudades? Ya en las ciudades del norte y del centro, pero principalmente del norte de nuestro país. Los grupos obreros habitaban en viviendas precarias, insalubres y en condiciones de hacinamiento, ¿cierto? Mucha gente vivía en un espacio muy reducido, por ende las enfermedades eran algo común en las ciudades, ¿ya? Todo tipo de enfermedades. Segundo, estas viviendas recibían los nombres de los conventillos, ¿cierto? Que eran casas de los antiguos aristócratas que fueron convertidas en diferentes tipos de habitaciones y que no tenían servicios básicos como de agua, tampoco el tema de la cocina. También estaban los cuartos redondos, ¿cierto? Los cités, que también que eran muy comunes los cités, conjunto de viviendas, ¿cierto? Una al lado de otra, con materiales bastante precarios, y también era muy propenso el tema de la enfermedad de estos grupos sociales. Y estaban los ranchos, que los ranchos eran como casas construidas con materiales bastante precarios como adobe, madera, y por ende las condiciones de vida eran bastante negativas. Los obreros recibían bajísimos salarios por una extensa jornada laboral y sin derechos laborales. Esto fue un punto muy importante de la lucha obrera, ¿cierto? El tema laboral, el tema de la salud, el tema de los derechos de los obreros fue un punto importante como lucha del movimiento obrero de finales del siglo XIX. Por ende, es significativo que lo tengan en consideración. Es muy importante que tengan en consideración que este problema de la cuestión social trascendió el ámbito urbano. Ya siempre lo tenemos en consideración que fue muy importante en el ámbito urbano, pero también afectó al ámbito rural de nuestro país. ¿Ya? Esta es la diapo de ahora. Zonas rurales. Punto número uno entonces, los campesinos habitaban en viviendas igualmente precarias que en las ciudades, donde había problemas de insalubre y también problemas de hacinamiento. Ahí está claramente la imagen de cómo se construían las viviendas con ramas, con madera y también con adobe. 2. Sus roles son de inquilino o peón agrícola al interior de las haciendas. Acuérdense, la hacienda fue el principal factor productivo de Chile en el siglo XIX y hasta, diría yo, 1940-1950 en el siglo XX. Por ende, el inquilino y el peón siguieron siendo importantes en la hacienda de nuestro país y fueron víctimas de la cuestión social, al igual que el norte de nuestro país. Y tercero, sus prestaciones laborales se realizaban a cambio de servicios, tierra donde vivir, alimentos y vestimentas. Escasamente recibían salario. Ellos trabajaban para mantenerse, solamente para sobrevivir. Por eso que también los problemas del ámbito rural son igual de significativos que el ámbito urbano. ¿Qué pasaba en las oficinas salitreras con las condiciones de vida y laborales? Es muy importante que tengan en mente que las oficinas salitreras eran pequeñas ciudades donde había una dinámica de vida, había una dinámica económica, había una dinámica social, cultural y hasta política en ocasiones, ¿ya? Entonces, dice, las oficinas salitreras son instalaciones amuralladas en el desierto de Atacama. Tengamos en consideración cómo vivía la gente en el desierto de Atacama, cómo vivía la gente en el norte grande en Chile, siglo XIX. Segundo, los mineros habitaban mayoritariamente en galpones comunes, ¿ya? Significativo, zonas comunes donde vivía mucha gente y automáticamente también se podía promover algún tipo de enfermedad. Tercero, ustedes lo conocen y lo repito igual porque es muy importante, las jornadas laborales de los mineros en gran medida se pagaban con fichas donde solamente se podía canjear en la misma oficina salitera. La ficha de la oficina salitera 1 no se podía canjear en la oficina salitera 2, ¿ya? También entiendan que eso automáticamente encasilla al minero a vivir solamente en una salitera. Y por último, las fichas son intercambiadas en el único comercio de la oficina, ¿cierto? La pulpería, donde solamente podían comprar alimentos en esa pulpería. Por eso que también es muy común que en estas oficinas salitreras y en el norte en específico surja el mercado negro, donde se venda licor, tabaco y diferentes productos que atentan contra la oficina salitrera y por ende atentan contra el empresario que era dueño de la oficina salitrera, que principalmente era un empresario extranjero. Pregunta. La cuestión social corresponde a las condiciones laborales y de vida de los grupos plurales durante la etapa finisecular, fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. De las siguientes, y entre otras, ¿cuál o cuáles eran las condiciones de vida de los trabajadores salitreros? 1.
¿Estaban obligados a vivir en un territorio cercado, conocido como oficina? Sí, en gran medida era una pequeña ciudad cercada, amurallada, ¿ya? 2. Solo podían abastecerse en el establecimiento habilitado por el patrón, específicamente en la pulpería dentro de la misma oficina, no podían ir a otra porque la ficha era inválida. 3. ¿Tenían acceso a servicios públicos habilitados por el Estado? No, lamentablemente el Estado tuvo un rol bastante precario en estos problemas de la cuestión social y no promovía los servicios básicos dentro de la población. Por ende, la alternativa correcta en esta pregunta es la C, solo 1 y 2. Consecuencias de la cuestión social. Primero, problemas sociales, ¿cierto? Alta mortalidad infantil y general que afectó a las personas que vivían en las salitreras, un alto porcentaje de alcoholismo también significativo por este mercado negro, también el tema de la prostitución que fue muy importante también en el Norte Grande y algunas enfermedades crónicas por el trabajo que realizaban, ¿ya? Todo derivado de la cuestión social. En el país presentaba un alto porcentaje de mortalidad infantil y de niños en condición de alcoholismo por el descuido de los empresarios salitreros y también por el descuido del Estado. Ya era un problema nacional, era un problema país que afectaba a estos grupos populares. Dos imágenes importantes, la de arriba, hornos crematorios en la ribera del río Mapocho y una familia típica de varios integrantes en el norte grande de nuestro país. Organización obrera. Ya que existían muchos problemas por la cuestión social, ni el Estado se hacía cargo, ni los empresarios se hacían cargo, empieza a surgir esta conciencia de autoayuda dentro de los mineros y de las clases afectadas. Por eso, a finales del siglo XIX empiezan a surgir las primeras organizaciones obreras para intentar mitigar los daños de la cuestión social. Punto número 1, las mancomunales. Las mancomunales también son considerados como los primeros sindicatos de Chile y estaban organizados por gremio, por rubro y buscaban hacer acción directa con el aparato estatal y también con el empresario para buscar soluciones inmediatas, ¿ya? Punto número 2 serían las mutuales, ¿ya? Que las mutuales son la primera forma de organización en nuestro país, en el ámbito obrero que surgen en el año 1860-70 principalmente, y buscaban instalar una caja de ahorro entre todos los obreros para intentar ayudar a las familias de los obreros y a los propios obreros, con pensiones, con ayuda monetaria, con ayuda a la familia, con ayuda por discapacidad, con ayuda también por fallecimientos y también brindaban educación a estos obreros en diferentes rubros y gremios, ya importante. Y otro punto relevante son las cooperativas que no tuvieron un rol tan, no tuvieron una importancia tan marcada como las mutuales o las mancomunales, pero igual son significativas, ¿ya? Estaban orientadas al ámbito más económico las cooperativas y buscaban una colaboración entre los gremios, una colaboración entre las mutuales y las mancomunales para intentar buscar las soluciones a la cuestión social, ¿ya? Con la ayuda monetaria y de servicios de sus integrantes se auxilian los problemas sociales que afectan al grupo. En gran medida eran grupos organizados, tenían un ordenamiento que buscaban el financiamiento que no les brindaban ni el Estado ni el ámbito privado. Lentamente estas agrupaciones populares van tomando un carácter ideológico, principalmente un carácter y un pensamiento de izquierda, socialista, comunista y también un carácter anarquista en algunos casos. Surgen las sociedades de resistencia de corte anarquista que buscaban promover un cambio drástico y también con un carácter un poquitín violento, ¿ya? Y buscaban la pugna con el Estado y con los empresarios, ¿ya? Y también surge, ya lentamente se empiezan a organizar estas agrupaciones obreras en diferentes agrupaciones más grandes o federaciones como el FOCH, ¿cierto? Que es la Federación de Obreros de Chile y de ideología marxista, perdón, y también después se crea el POS en el año 1912, ¿cierto? El Partido Obrero Socialista, así que podemos ver lentamente cómo este movimiento obrero que empezó de una forma muy incipiente, lentamente se va estructurando a finales del siglo XIX y en comienzo del siglo XX, llega a convertirse en un partido político querían hacer lucha dentro de la política chilena.
Soluciones y propuestas a la cuestión social. Surgen diferentes corrientes ideológicas para intentar mitigar los daños de la cuestión social, como el anarquismo, el comunismo, el socialismo, eh, el socialdemócrata también, una corriente muy importante para intentar ayudar a los grupos que estaban afectados por las problemáticas de la cuestión social, ¿ya? Por eso, ante la evidencia de la cuestión social y las manifestaciones populares se generan las siguientes respuestas. Primero, las autoridades estatales le dan un tratamiento esencialmente policial reprimiendo a la movilización. Los problemas de la cuestión social no fueron bien solucionados por el aparato estatal ni por los gobiernos de turno. Acuérdense, estamos bajo los gobiernos parlamentarios que gobernaban bajo la oligarquía y para la élite. Por eso que los problemas de la cuestión social fueron vistos de forma muy pero muy superficial y la represión social y política fue algo muy significativo de este proceso histórico estudiado. Segundo, lo anterior genera matanzas como la ocurría en la Escuela Santa María, entre otras, y diferentes movilizaciones como la huelga de la carne o también la huelga en Valparaíso. Por eso es muy importante tener en mente lo siguiente, la matanza de la Escuela Santa María fue un punto evidente de cómo existió la represión social y cómo se asesinó a diferentes obreros por tener un pensamiento ideológico totalmente contrario al que estaba establecido en el gobierno. Por eso es significativo comprender que la movilización obrera fue un proceso gradual que lentamente se fue transformando en un proceso ideológico y también político. Tipos de respuesta. Punto número uno, entonces, la oligarquía mayormente niega la existencia de la problemática social, proponiendo la caridad como método de superación de la pobreza. Ya era lo máximo que podía hacer la oligarquía, ayudar a que ellos tengan las herramientas pero para poder salir de la pobreza, pero una ayuda bastante mínima, ¿ya? Y que no comprendan la problemática social también da a tener un mensaje muy claro de lo que pensaba la oligarquía en la época, ¿ya? Segundo, la Iglesia Católica también tenía su pensamiento en este proceso histórico, el pensamiento de la doctrina social o también conocida como la Rerum Novarum, ¿ya? Que la Rerum Novarum en gran medida decía que las ideas del anarquismo, del socialismo y del marxismo eran muy pero muy peligrosas, ¿ya? Por eso que en gran medida la Iglesia proponía moralizar a estos grupos sociales, ¿ya? Para que salieran de las ideas del comunismo, del anarquismo y del marxismo, pero esta moralización la tenían que llevar a cabo con ayuda de las personas que realmente tenían dinero, o sea, los privados y la oligarquía de nuestro país. Tercero, algunos sectores laicos proponen una mirada socialdemócrata de la problemática, ¿cierto? Estos sectores que está surgiendo, esta idea socialdemócrata y también la idea del laicismo fue muy importante para promover también ayuda a la cuestión social. Leyes sociales y laborales. Este movimiento obrero fue muy significativo en la historia de nuestro país y, a pesar de que fue paulatino y gradual, logró cosas muy significativas, ya que lograron en cierta medida cambiar el paradigma establecido en ese proceso histórico que estamos estudiando. Entonces, la movilización y organización popular logró sensibilizar a las autoridades para crear algunas leyes sociales y laborales, ya leyes que en la actualidad son muy comunes, ya, pero en esta época llegaron a cambiar el paradigma establecido. Primero, en el año 1896 el Consejo Superior de Higiene Pública, imagínense, la higiene era un tema muy importante en esa época que se estaba tocando. Segundo, habitaciones obreras, punto importante para luchar contra los conventillos, los sitios, los ranchos. 1907 se declara el descanso dominical. Antes de eso los obreros trabajaban turnos poco éticos, ¿ya? Trabajaban turnos de 12, 14 horas, no había descanso, no había vacaciones, no había nada, ¿ya? La ley de la silla también en 1914, que después de una cierta cantidad de horas trabajadas se podían sentar para descansar. En 1917 la creación de las primeras salas cunas en nuestro país para intentar ayudar a las familias y a los obreros para que pudieran trabajar de buena forma. Y también en 1924 surgen ya los contratos de trabajo y los diferentes seguros obreros para intentar ayudar a los obreros en esta problemática tan importante como la cuestión social. Les dejo una pregunta. ¿La cuestión social es evidente en el Chile 2020?
La pregunta de inicio de la clase. A partir del siglo XX se manifestó en Chile una creciente preocupación por la precaria condición socioeconómica de una gran parte de la población, situación conocida como la cuestión social, la clase de hoy. Dicha preocupación se centró fundamentalmente en los problemas de ¿ya? La cuestión social graficaba y evidenciaba los problemas de algún grupo social, ¿ya? Inmigrantes recientemente llegados al país, no, ¿ya? Los inmigrantes llegaron en la segunda mitad del siglo XIX, pero no fueron parte de la cuestión social, de esta problemática. Indígenas de la Araucanía y del extremo austral tampoco, principalmente la cuestión social estuvo centrada en la zona norte, norte chico y norte grande de nuestro país. C. Colonos en la zona de Valdivia y Yanquihue tampoco son parte de esta migración a la zona sur y austral de nuestro país. B. Campesinos del Valle Central y de la zona sur, no necesariamente. ¿Ya? Y A. Trabajadores y sectores marginales de las grandes ciudades de la zona norte y también parte, diría yo, de la zona central. Entonces la respuesta correcta es la A. Síntesis de la clase entonces, la cuestión social fue la clase de hoy día, su espacio temporal fue las últimas décadas del siglo XIX, las primeras décadas del siglo XX, su definición son las precarias condiciones de vida y laborales de los sectores populares de nuestro país en esta época estudiada, sus características son las viviendas pésimas, ¿cierto? Falta de infraestructura, salubridad, problemas de hacinamiento, alcoholismo, prostitución también, ¿cierto? Hubo también una organización popular, agrupaciones, ¿cierto? Como los mutuales, mancomunales, cooperativas, los primeros gremios, sindicatos, después federaciones, que toman un carácter ideológico, el FOCH, el POS, también el Partido Obrero Socialista, y por último las diferentes soluciones y propuestas, ¿cierto? Con las ideas del anarquismo, socialismo, marxismo también, el socialdemócrata, y también con las ideas de la Iglesia Católica, ¿cierto? Con la Renum Novarum y esta importancia de la Iglesia para también intentar solucionar problemas en la época. Esta fue la clase de hoy día. Cualquier duda, consulta me la hacen saber. Nos vemos en la siguiente clase de común o de PSU. Adiós.